Bueno, yo me he traído mis papeles, lo dejaré así para poder ir mirando. Qué documentadas, bien. Totalmente. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Creo que nos hemos retrasado un poquito, los grandes divos son así. Ya sabéis, si es que impresentable. Bueno, nada, agradeceros a todos que hayáis venido. Vamos a mantener una pequeña charla, conversación. Sería interesante que vosotros que sois sus seguidores, bueno, o que le habéis seguido. O detractores, ¿no? O detractores. Podáis hacer alguna pregunta, si estáis interesados en cualquier cosa de su vida personal, ¿no? Profesional. Bueno, sí, así irá bien. Bueno, ya veremos. Entonces, bueno, yo he traído una pequeña introducción, aunque no creo que haga mucha falta, porque, bueno, vosotros que sois sus fans. Bueno, Andrés Neumann es nuestro invitado en Presencias Literarias. Bueno, él nació en Buenos Aires, pero vive en Granada desde los 14 o los 14 años, desde la adolescencia. Buena edad para ir a Granada, ¿no? Sí. Sí. Lo pasé fatal. Ah, perdón. Luego te cuento. Vale, ahora vamos a ello. Publica su primera novela a los 22 años, Bariloche. Bueno, ha escrito novela, poesía, relatos, ensayos, escribe artículos en importantes suplementos culturales y en periódicos regionales. Ha sido profesor también en la Universidad de Granada. Y bueno, vamos, su currículum bastante completito. Es de otro, pero está bien. Ah, vale, estupendo. ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre cuando no estás escribiendo? Escribo currículums por encargo. Ah, fíjate. O sea, que este era uno de los de encargo. No, esto se lo encargué a un tercero porque está feo inventarse el propio currículum. Vale, estupendo. Oye, pues yo me lo había tragado totalmente. Bueno, es que son bastante profesionales. Qué bueno, pues preséntamelo para mí, por si tengo que buscar trabajo, ¿no? En un mes estás dirigiendo el país. Ah, venga, estupendo. Sí, bueno, no, te están en crisis económica. En realidad no te lo recomiendo. Otra cosa. Iba a decir en New York Times, pero está fatal no, también. No, tampoco. Bueno, lo pienso. Y pelotazos inmobiliarios tampoco. No. La verdad es que de momento tienes que seguir. Me quedo como está. estoy, ¿no? Sí. Vale. Bueno, entonces, aparte de que te escriban currículums, ¿qué sueles hacer cuando no estás escribiendo? Cuéntanos un poco a qué dedicas tu tiempo libre, si es que tienes, dado todo lo que has hecho. Pues, bueno, mi vida fue cambiando, mi vida cotidiana, incluso laboral, fue cambiando conforme los acontecimientos se iban precipitando. Cuando no tenía dónde caerme muerto, pues fui heladero. Ah, esto es una cosa, por ejemplo. Por favor, no pongáis en vuestras solapas de vuestros libros, los que estáis presentes, seguro que hay escritores, no pongáis todos los oficios humildes que habéis desempeñado. Es decir, que no es un mérito literario, es que dicen, Mengano fue mecánico, ayudante de panadería. Es como para darse lustre de decir, este hombre ha sufrido, ha sido un escritor que conoce la vida y por lo tanto merece luego haber ganado el planeta, ¿no? Es como una captatio benevolentia, que no viene al caso, porque es una solapa de méritos literarios. Entonces, en este caso, haber sido heladero no tiene ningún mérito, pero fui heladero ¿Y qué tal los helados? Pues me daban fatal también porque los helados estaban tan buenos. Primero que me los comía, eso por empezar. Y luego que era una heladería de un dueño argentino que está la costumbre, que yo no sé si se hará en Cádiz, de bañar el helado en un chocolate que se congela inmediatamente alrededor. Eso tiene una ciencia asombrosa, ¿eh? Hay que ser verdaderamente un poeta instantáneo para conseguir que aquello tan derretido y tan humeante se congele con la forma adecuada. Entonces yo hacía así, cuando lo sacaba el helado se caía, ¿no? Entonces, bueno, fui heladero, fui también escayolista, y si no, de veras. ¿Pero a qué edad? Ah, pues a los 16. Ah. Y poníamos de este tipo de cosillas, de falsos techos, de escocias, de todas estas. Yo era ayudante, obviamente, es decir, yo era el encargado de estropear lo que hacía el jefe, ¿no? Y todos estos oficios, digamos, los fui desempeñando mientras hacía el instituto. Trabajé en una empresa de cortinas, fíjate, una empresa de cortinas, hay que ser soso, porque yo lo que hacía era contar las arandelas. Esas cortinas, por ejemplo, no nos servían de nada, las nuestras eran de las de barra y argollas. Entonces me decía, yo qué sé, 6 color pino, yo le tenía el vicio y ponía el dedo de la identidad y ensartaba 6, las ponían, entonces cogía los tornillos, cerraba y no sé qué, como tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Entonces esos son los trabajos poco glamurosos.
Luego fui... Nunca pensé que que habías hecho esas cosas. Eso es, la gente luego me ve y me dice o es pijo, o es mariquita, o algo. Pero pues no, he sido escayolista, he sido ladrillo y todas estas cosas. Y entrené un equipo de fútbol de niños también, benjamines, era de categoría benjamín, eran los vergeles. Estaban en estas divisiones que eran muy malos, ¿no? Igual que yo, era malo también. Pero entonces esa es la parte que no sale en la solapa, porque no resultan nada interesantes a la hora de leer el libro. Pero ya que me lo preguntas. Y luego pues fui teniendo más suerte y tuve una beca universitaria de estas de que te pagan 900 euros por ser esclavo en una universidad y hacerle masajes al catedrático y todo esto. Y empecé a hacer una tesis. Estamos en una universidad. ¿Cómo? Estamos en una universidad, ¿no? Sí, claro, sí, eso, ya sabes, fisioterapia y otras. Sí. Y entonces, pues estudié allí, obviamente, estudié filología hispánica, no lo he dicho, y estaba haciendo una tesis sobre la dictadura argentina y su plasmación en el relato breve. Eso era interesante porque en general sabéis que se suelen leer políticamente las novelas más que los cuentos, por alguna razón teórica más o menos discutible. Si hay algún filólogo presente, ¿hay filólogos presentes? Bueno, lo siento por vosotros, pero se pasa pronto. Entonces, ya sabéis que por alguna razón se lee siempre ideológica, política, históricamente la novela, pero se supone que el relato breve es arquetípico y desde que a Prop se le ocurrió decir que el héroe rescata a la princesa y todo esto, parece como que el cuento es más inmutable histórica e ideológicamente que la novela. Y precisamente por este lugar común teórico me interesaba saber hasta qué punto los cuentos publicados en democracia, es decir, lo aparentemente más apolítico, un relato breve publicado en democracia, de algún modo reflejaba las cicatrices, las señales de la dictadura anterior. Y por eso estudié también la generación de cuentistas teóricamente más apolítica, más posmoderna y menos comprometida, que eran los que habían empezado a publicar en los 90, con el boom del pelotazo de Menem, etc. Y fue una investigación interesante para mí, ¿no? Por supuesto la abandoné y es lo que pasa cuando haces una tesis, que mientras lees e investigas te va gustando. Y luego cuando has terminado de investigar dices, ¿y ahora hay que escribir esto? ¡Qué horror!, ¿no? Entonces, bueno, tuve una especie de depresión preparto y abandoné no solo la tesis, sino que abandoné la universidad, de hecho, literalmente. A partir de entonces entró la parte más, digamos, de escritor freelance, que es en la que continúo ahora. No de escribir libros por encargo, no tengo nada en contra, pero nunca lo he hecho, nunca he escrito un libro por encargo. Lo que sí he escrito son millones de artículos por encargo, prólogos por encargo, reseñas por encargo, y trabajando en los medios de comunicación te ponen un pinganillo de estos y haces lo que puedes y te vas ganando la vida de la forma menos deshonesta posible. La idea es comprar tiempo para poder escribir libros y en ocasiones, asombrosamente, te pagan también por esos libros. Eso ya es la repanocha y pasa de vez en cuando. Me has dejado. Sí, si quieres nos vamos. Con la primera pregunta. Bueno, has hablado del relato, ¿no? A ti en varias ocasiones has declarado que lo que más te gusta es el relato. E incluso últimamente he leído bastante sobre ti. No por nada, me ha apetecido. No por nada, sino por obligación. No me ha apetecido. Y entonces había leído que decías que para ti el cuento es el cuento siempre guarda algún secreto, ¿no? Y bueno, yo quería saber un poco a qué te refieres y es que a ver si a ti te gusta mucho porque tienes muchas cosas que esconder y por eso te gusta escribir los cuentos. Sí, mejor nos vamos. Sí, ¿no? Pues mira, la frase no sé qué significa porque me la escribió otro. Bueno, pues nada. No, te cuento. Verás, en realidad no es que yo prefiera el relato breve. Si eso lo dije en alguna parte era mentira. No es que lo prefiera, sino que, digamos, llamémoslo discriminación positiva. Es decir, la novela goza de atención per se, porque existe, en el fondo ambas cuestiones están relacionadas. Como se supone que las novelas manifiestan a sus sociedades, no digo que no, pero me pregunto por qué la poesía no o el relato no, pero bueno, como ese tópico está instalado, entonces también la novela está en el centro de la atención mediática y económica, no es que se gane mucho, pero desde luego mucho más que escribiendo haikus. Entonces, la novela no necesita defensa, no solamente porque está en el centro del mercado, sino que está también en el centro de la atención sociológica, por decirlo así. Se habla tanto de las novelas que me parece que no necesita guardaespaldas. Y la poesía, que podría parecer en una sociedad como la nuestra más desamparada o más en retroceso, nada más lejos, no hay más que ver en la época del siglo de oro y de la maravillosa poesía española de los siglos XVI y XVII, la mayoría de la gente era analfabeta, es decir, que era mucho más de minorías antes que ahora.
La poesía es un pequeño pero inexpugnable castillo que se autoabastece. La poesía tiene publicaciones propias, una crítica propia, editoriales propias. Entonces la poesía es pequeña pero irreductible. En cambio el cuento tiene que combatir con la novela por un espacio en la editorial es de narrativa, con lo cual sale perdiendo, y no tiene una crítica especializada. Si vosotros veis los suplementos culturales, veréis que, ya sabéis que Senabre hace narrativa, y nunca hará una crítica de un libro de poesía, porque Ricardo Senabre es narratólogo y no sé qué, no sé cuánto. O viceversa, ¿no? Si tú ves que Jaime Siles está haciendo una reseña, pues sabes que no va a reseñar una novela, va a reseñar un libro de poemas. En cambio, el libro de cuentos lo reseña el que lo pilla, el que pille. Entonces, no hay críticos que tengan una formación específica del género, que sepan qué se está haciendo en el cuento en Estados Unidos en los últimos 20 años, qué pasó en Argentina después de Cortázar, etcétera, etcétera. Entonces, siendo que está en inferioridad comercial, editorial, aunque eso por suerte está cambiando, porque por primera vez en España tenemos editoriales monográficas como esa que tienes ahí, Páginas de Espuma, Tule, Menos Cuarto, pero siendo que no tiene casi editoriales propias, no tiene una crítica, y no goza per se de una atención, yo siempre he tratado de decir que era mi favorito, pero en realidad era toda una burda maniobra porque creo que necesita de algún modo una cierta discriminación positiva. ¿Por qué es el género que mejor sabe guardar un secreto? O algo así, que es la frase. El cuento es el género que mejor sabe guardar un secreto. Existe la teoría de que el cuento tiene que tener un final sorpresa donde se te revela todo el sentido, ¿no? A mí me interesa más lo contrario, no la revelación del misterio, sino su preservación. Construir un misterio con un relato y no desvelarlo. Por una razón muy sencilla. Si tú revelas un misterio, el texto tiene una sola lectura. Apasionante, pero que no tiene camino de vuelta. Si ya sabes quién es el asesino, a no ser que sea una grandiosa obra maestra, no te interesa volver a ver todos los MacGuffins y cómo el narrador engaña al lector y le hace creer una cosa para que luego sea otra. Desmontado el artefacto, no hay mecanismo que funcione. En cambio, los cuentos que se dedican a crear un misterio resuelto a medias o no resuelto en absoluto, lo que hace es pedirte una relectura, ¿no? Y a mí me gustan esos cuentos. Vale. Y entonces, si el cuento no es tu género preferido, ¿tienes alguno de todos los que has escrito que conozcas, alguno que prefieras? Por el que más te han premiado es por la novela, ¿no? Pero es por lo que decíamos antes, porque ¿no? Tiene más repercusión y más aceptación y la gente está más acostumbrada, pero... Tiene gracia, nunca me han dado un premio de cuento. ¿No ves qué injusta es la vida? ¿No ves qué injusta es la vida? Me han dado premios de poesía y de novela y de cuento no. Esto es intolerable. Total. Sí. Lo inventaremos después de esto. Lo cierto es que no. Lo cierto es que no hay una preferencia. Y no lo digo solamente por ser diplomático, porque en realidad la diplomacia es algo que nunca se me ha dado muy bien, sino porque creo bastante en las concomitancias entre géneros. O sea, me interesan mucho, tanto para los países como para los géneros literarios, los territorios fronterizos. Y por lo tanto no es ya solo que no sepa si me gusta más escribir un poema que una novela, sino que me interesan mucho las novelas capaces de absorber el lenguaje poético y me interesan los poemas que son capaces de construir un personaje o de narrar una situación. O sea que la convivencia de géneros me ayuda a escribir cada texto por separado, incluso esos textos a los que llamamos cuento, poema, novela. Pero, por ejemplo, tu última, la novela con la que has ganado el premio Alfaguara, esa nació un poco siendo un relato, ¿no? Esa era tu intención y se fue convirtiendo en una novela. ¿Eso te suele pasar habitualmente? O sea, tú te sientas, o no sé si te sientas o tumbado o de pie. Hemingway escribía de pie, por eso pero claro, eso era preordenador. Con el ratón sería dificilísimo. Bueno, claro, tienes razón. Pero te suele pasar, o sea, tú te sientas y dices, ahora mi inspiración llega en forma de novela o llega en forma de relato, o empiezas a escribir y... Es tengo una idea eso. Y cuéntanos un poco. La verdad es que no tengo ni puta idea, porque es decir, no sé por qué, con perdón, por supuesto, ¿no? Digamos, dicho sea en verso, ¿no? Nunca sé muy bien por qué una idea llega con su forma. Lo que sí sé es que no están disociados. Por alguna razón, más o menos, digamos, desde Kant, la forma es una cosa y el contenido es otra. Y en realidad no se crea así, pero no se crea nada. Ni contar un chiste, ni hacer un pastel. Tú no dices, por ejemplo, voy a hacer comida. Y luego, creo que va a ser dulce. ¿Será tarta o será...? No, uno dice, voy a hacer un flan, ¿no? Y uno no se para a pensar en la cantidad de decisiones y dicotomías que uno ha tenido que resolver para llegar a la conclusión. Haciendo un flan
y en la mitad salirle regular y al salir final una ensalada de gambas. quedarle en otra cosa. Sí, pero eso se llama fracaso, ¿no? Cambio. De esos también hay muchos siempre, pero no, lo que quiero decir es que en general, y ahora si quieres te cuento el caso de la novela, Sí. En general la idea te lleva con su forma. Creo que es más fácil de visualizarlo, nunca mejor dicho, si se piensa en otros lenguajes artísticos. Por ejemplo, la fotografía. Un fotógrafo no ve solamente un lugar donde podría hacer una foto, ve la foto. O sea, ve un rincón y ve un encuadre, ve una luz. No decide primero dónde va a hacer la foto y luego busca. Es automático. Son operaciones, no sé, de costumbre que quizá terminan por entrenar el músculo de la observación hasta el punto que lo que a ti se te ocurre, si eres fotógrafo, es una foto, si eres guionista, se te ocurre una estructura narrativa y si eres escritor, pues se te ocurre un poema, un cuento, una novela. En general uno acierta con el género de entrada, más allá de que luego el texto sea un espanto o lo tengas que dejar. Pero es raro que yo dude con el género de lo que voy a escribir, más allá de que luego ese género sea mestizo, etc. ¿Qué pasó con la novela? Bueno, lo cierto es que yo cuando empecé a escribirla ya sabía que iba a ser una novela. Lo que ocurre es que cuando se me ocurrió la primera idea, la idea era contar el encuentro entre dos personajes de una canción de Schubert. Hay un ciclo de canciones llamado Viaje de invierno que os recomiendo muchísimo, es conmovedor y Viaje de invierno cuenta simplemente la historia de un tío que abandona su casa sin motivo aparente, deja una nota en la que dice buenas noches y empieza a caminar. Y no se detiene ante nada, excepto en la última canción, atraviesa bosques, posadas, ciudades, caminos perdidos, hasta que, contemplando a un músico callejero, un organillero, le parece que se acaba de encontrar con la primera persona que sabe dónde quiere estar, girando la manivela del organillo, ¿no? Y ese organillero tiene una especie de fe narrativa en lo que está haciendo. Nadie lo está escuchando, los perros lo rodean, lo olisquean, le mean encima, nadie le echa ninguna limosna, le está nevando en la cabeza. Es decir, que en la peor de las circunstancias, este organillero no deja de girar la manivela y dice, Dios mío, por fin alguien que tiene una misión en el mundo. Entonces el viajero se pregunta, y es la cita con la que se abre la novela, viejo extraño, ¿debiera quedarme yo contigo? ¿Querrás seguir mi canto al son de tu organillo? El viajero se plantea si no debería quedarse a cantar con el organillero y termina la música de Schubert. La idea inicial era contar el encuentro entre estos dos personajes, qué se dicen y cómo se despiden. Y ese iba a ser como ese relato inicial. Pero en los 2 años de documentación que me llevó a preparar el libro, yo ya me fui dando cuenta de que aquello iba a ser una novela, porque empiezas a hacerte preguntas incómodas, no se encuentran, vale, pero ¿dónde se encuentran? Bien, y si se encuentran, ¿cómo vino el tío? Venga, en un carruaje, ¿y cómo eran los carruajes? Y se hace de noche, vale, pues como no puede llamar un taxi tendrá que hacer noche. ¿Y dónde hace noche? En una posada. ¿Y qué es? ¿Una posada vacía? No, hay un posadero. ¿Y el posadero quién es? ¿Tiene familia? Sí. Y cuando te das cuenta, empieza a aparecer casi por generación espontánea un mundo alrededor de la idea nuclear, ¿no? Entonces, bueno, digamos que fue una primera historia, un par primer de personajes que fue derivando en una novela. ¿Y cuánto tiempo te lleva todas esas preguntas por cada eso? ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, en escribirte o la última novela? ¿Cuánto tiempo has estado? De ahí que yo te preguntase al principio lo de qué haces en tu tiempo libre, en el sentido de con tantas cosas que has hecho relativamente en poco tiempo, pues eso da la sensación como que vas todo el rato con un ordenador bajo el brazo o con una libreta o con una máquina de escribir. Lo de la libreta es cierto. Voy a todas partes con la libreta. Era un poco cuánto tiempo te lleva escribir una novela, sentarte a hacer todas esas preguntas. Pues de los que están ahí sentados solos, esperando un poco a que le llegue la inspiración, o eso que va con una libreta, sale a la calle, ve una cosa, apunta, vuelve. Como... Eso depende del libro. Esta novela me llevó unos 6 años más o menos. No fue nada rápido el proceso. En realidad yo no escribo rápido, me considero más voluntarioso que veloz. Y empecé a escribir de niño. En realidad, si yo recuerdo la escritura de cada libro, no tengo la sensación en absoluto de que lo escribí rápido. Luego ves eso, el currículum que te hacen otros, y dices, joder, son como muchos libros. A mí me da un poco de vergüenza, de hecho, digo, da la sensación de que los hago como churros. Y pues la verdad es que no, esta novela me llevó 6 años. El problema es que no sé estar sin escribir un libro. Si no estoy escribiendo un libro, me siento fatal. Yo creo que es una cuestión terapéutica, no porque lo que cuente sea tan personal mío que me ayude a desahogarme, no en ese sentido del terapéutico,
sino una catarsis un poco más indirecta. Si no estoy con una ficción entre las manos, me siento muy desgraciado. Entonces no puedo no escribir. No es una cuestión profesional, es una cuestión vital. Y si a eso le añades que soy muy vicioso y entonces si no escribo todos los días no me siento a gusto, y soy también judío cristiano, no por vocación, ¿no? Que de hecho detesto la religión, sino por familia, entonces me siento culpable si no trabajo. Esto es algo que me molesta mucho y que debe venir de mis antepasados judíos y me da mucha rabia, porque no sé descansar y me parece espantoso. Entonces, si hay un día que yo no he escrito, siento que estoy traicionando una causa que en realidad no le interesa a nadie, porque yo creo que a mis lectores a estas alturas les da igual si publico o no un libro, pero soy yo el que me castigo si no escribo. Entonces, ya te digo, 6 años fue esa novela. Hay novelas que tardaron menos, pero nunca menos de 2 o 3 años. Nunca he sido veloz escribiendo, pero sí constante, sí paciente. Y esas preguntas, ¿cuándo te asaltan? Pues depende. Un poema, seguro que hay poetas en la sala reales, o sea, públicos o secretos, declarados o confidenciales, pero seguro que hay poetas en la sala. Y sabréis que los poemas en general vienen cuando les da la gana. Lo mismo puedes estar un año sin escribir un poema y de pronto en una semana no paras de escribir poemas. La poesía es así de caprichosa, ¿no? La poesía es la que toma decisiones y tú, digamos, obedeces o tratas de seguir sus iniciativas. Una novela no se hace así en absoluto. Una novela es un acto de bastante disciplina, lo cual no quiere decir que tengas que trabajar todos los días a la misma hora, pero tienes que tener, digamos, un compromiso imaginativo con la historia diario. Y esto es muy importante para tu pregunta, porque todas estas cuestiones que se iban resolviendo poco a poco alrededor de la situación inicial no se responden de un día para el otro, ni te vienen de pronto a la cabeza. O mejor dicho, sí, te vienen a la cabeza de pronto, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Entonces tú te estás duchando y dices, ahí va, ya lo tengo, ¿no? Este tío es un guarro y no se baña nunca. Entonces, mientras te vas secando, dices, vale, este tío huele mal. Y por eso y se queda en su casa porque sabe que la gente lo rechaza. Y entonces, claro, ya se te ocurre una situación en la cual el día en que el tío se arregla y se compra ropa nueva y resulta que tiene una cita y entonces no van. Y se queda esperando y nadie va. Y vas como encontrándole un destino al personaje solamente porque tú te estabas duchando. Entonces, eso tiene que ser diario. Es como un entrenamiento. Se te ocurren ideas que muchas veces las descartas. Está bebiendo agua y de pronto dice, vale, pues este tío era dipsómano y ahora se está desintoxicando y tiene que tomar 6 litros de agua al día. Esto le trae muchos problemas porque tiene que interrumpir las conversaciones para ir al baño. Y a partir de ahí te vas buscando situaciones. Y de pronto a la semana siguiente dices tú, ¡ay, menuda tontería! Dices, no es dipsómano, es un hombre intachable, vegetariano. Y entonces vas como poniendo a prueba las situaciones de tu personaje, planteándole hipótesis que tienen que ver con lo que estás haciendo tú, con lo que se te ocurre, con lo que te cuenta alguien. Y ese proceso va siendo recogido en libretas, al menos en mi caso, de posibles ideas para los personajes. Es como si tú fueras el psicólogo de personas que no existen. Entonces dices, diagnóstico, maníaco depresivo. Y lo dices, no. Persona saludable, alegre, amigo de sus amigos, no. Traidor, miserable, es imposible hablar con él. Hasta que de pronto dices, sí, por aquí sí. Y vas como improvisando un retrato de un ser inexistente a priori. El personaje viene después de eso, es casi la consecuencia de ese tanteo. Y ese tanteo tiene que ver con la insistencia, claro. Y es una manera, al modo que los actores dicen que cuando interpretan un papel es como vivir distintas vidas. Como tú y yo ahora, vamos. Igualmente. Por ejemplo, a ti te pasa que cuando creas a tus personajes, eso te da un poco la oportunidad de vivir distintas vidas, claro, en personas que no existen, pero que parten de tu cabeza, ¿no? De lo que tú... O de otras, y esto ya no es broma, es decir, o parten de las cabezas de otros. Es decir, de ideas que has oído, alguna conversación. Eso es, un escritor es un cleptómano, no es solamente una persona muy ingeniosa que tiene muchas ideas, es alguien que sabe robar, es decir, y robar legítimamente, en el sentido de, cuidado, no de plagiar textos ajenos, que a mí esto del intertexto entendido así me fastidia bastante. No en el sentido de apropiarse de textos ajenos, sino de ser un vampiro de las circunstancias ajenas, totalmente, ¿no? Entonces, de pronto, tú estás sin ideas y llega alguien que dice que no tiene imaginación, que no le gusta leer y que no tiene ninguna gracia y te cuenta unas cosas que tú dices, ajá, ¿no? Y además sabes que esa persona no va a hacer nada con esa historia y no se da cuenta de que tiene un diamante entre las manos. Y tú dices, gracias, Dios mío, por crear al prójimo, ¿no? Porque muchas veces las ideas las tienen los otros. Tú eres solamente un secuestrador de ideas, no un generador de ideas. A veces, bueno, de pronto si te ocurre una idea y dices, tú, yo también puedo, mira tú. Pero en general no son tuyas las ideas.
Pero claro, hay que observar, ¿no? Yo digo que es como un detective. O sea, la solución del caso está ahí. ¿Por qué la resuelve el detective? Bueno, porque se pasa 8 horas al día buscando evidencias. Pero no las ha creado, no las ha inventado, ni ha generado una verdad. Se ha dado cuenta de cuál era la historia de ese crimen, ¿no? Entonces yo creo que detrás de cada persona, de cada circunstancia, hay una historia buena para contar. Y muchas veces no sabes en qué costado de la realidad puede estar. ¿Te sirve eso para vivir otras vidas? Totalmente. Yo soy de los que defienden que la ficción, una de dos, o no es autobiográfica en absoluta, o en absoluto, u otra manera de decirlo, toda la ficción es autobiográfica. Pero lo que no creo es que necesariamente el argumento tenga que ser autobiográfico. Creo que, de hecho, si contáramos solamente nuestra vida, la literatura sería aburridísima, porque nuestra vida es aburridísima. Vamos a reconocerlo de una vez. O sea, nuestra vida es un coñazo en general, ¿no? Entonces, no tiene ninguna gracia. Bueno, hay gente que tiene una vida muy interesante, pero no sé, seguro que la mayoría de los que estamos aquí tenemos una vida bastante sosa. Sin embargo, tenemos imaginación, ¿no? Y entonces, no se trata tanto de contar lo que has vivido, lo que te pasa, sino contar lo que no te pasa, lo que han vivido otros. Digamos que especialmente la narrativa creo que sirve para eso. Lo que ocurre es que hay unos vasos comunicantes entre lo autobiográfico y lo ajeno, porque del mismo modo que tú puedes escribir un libro aparentemente de contenido muy autobiográfico, en mi caso el único libro que podría identificarse con esa manera de escribir es uno que se llamaba Una vez Argentina y que cuenta la historia de mis ancestros en Argentina y de mi infancia. O sea, cómo mi infancia estaba conectada sin yo saberlo con bisabuelos que yo no conocía. Es una especie de historia del siglo XX en Argentina a través de mis ancestros, muchos de los cuales yo no conocí, ¿no? Bueno, esa novela obviamente era un material autobiográfico. Sin embargo, como yo no había visto a casi ninguno de esos ancestros, pues acabé inventándomelos. Y de mis recuerdos de infancia, como tampoco me acordaba mucho, la mayoría terminaron siendo falsos. Entonces, pasas de lo autobiográfico a lo imaginario. Y está el proceso inverso. Como tú, en este caso, yo qué sé, por ejemplo, El viajero del siglo, pues dices tú, ¿cómo será la hija del posadero que es una adolescente, analfabeta, alemana en el siglo XIX? Pues yo qué sé. Y no lo voy a saber en la vida. Sí, vi películas, leí libros de historia, leí epistolarios, pero en el fondo tú dices, cuando esta chica se quedaba a solas, se apagaba la luz y estaba en la cama, ¿en qué pensaba esta chica? Es imposible saberlo. Entonces, pues, ¿qué hago yo? Digo, pues, ¿en qué pensaba yo cuando tenía 13 años y tenía mucho miedo? Bueno, miedo sigo teniendo ahora, pero cuando me gustaba una vecina que era mayor que yo, como le pasa a Lisa, que se enamora de Hans inútilmente, ¿no? Cuando a mí me gustaba mi vecina y mi vecina me trataba como un hermano pequeño, en lugar de darme como el hombre que por supuesto yo no era. Esa frustración, esa mezcla de deseo erótico por un lado y de candidez por la otra, cuando no eres ni adulto ni niño y deseas a alguien trágicamente, ¿qué tipo de cosas pensaba? Y resulta que esa niña, esa alemana analfabeta de 13 años del siglo XIX, tenía cosas en común conmigo que nadie se puede imaginar. Entonces, ¿qué es la autobiografía? No depende del argumento. ¿Y cuándo te das cuenta de que una historia, no sé si va a funcionar o merece ser publicada por él? Porque, como tú antes has dicho, aquí seguramente habrá mucha gente, no sé si poeta, pero igual que escribe, que, no sé, escribe a modo de diario o que se le ocurren cosas, pero nunca igual se han atrevido a llevarlo más allá o a desarrollar más la historia pensando que, bueno, esto no le interesa a nadie o esto es una cosa para mí. O sea, hay que ser también un poco atrevido, ¿no? Para, no sé, para llegar a publicar algo tuyo que sale de ti mismo, que al final, bueno, pues como tú dices, no sé si guarda un poco es tan autobiográfico, pero sí que tiene parte de ti, ¿no? Te voy a dar una respuesta muy decepcionante. Nunca sabes si vale la pena que se publique algo. Hasta el día de hoy me pasa. Mientras estaba escribiendo El viajero del siglo decía, esto no le va a interesar a nadie. Y llevo 5 años metido en este libro que me está jodiendo la vida, no me está dejando dormir, me está obsesionando y lo voy a tener que tirar a la basura. Y en teoría era mi 4ª novela y otra que tiré. Y seguía igual, digo, es que no aprendes nunca, es decir, nunca sabes que merece la pena. Tú dirás, ¿y por qué intentas publicar? En mi caso, por una cuestión de higiene. En el sentido de que si yo no me quito de encima un libro, no puedo empezar otro. Entonces yo los publico para quitármelos de encima. Hombre, ya si te pagan, como decía antes, la repanoche, si te dan un premio, etcétera. Pero yo básicamente necesito publicarlo porque necesito quedarme de vacío otra vez. Y a la vez ese vacío me genera una necesidad compulsiva de seguir escribiendo. Es un poco patológico el proceso. Entonces,
Pero eso no significa, el hecho de que yo haya publicado bastantes libros, no significa que tenga la certeza de que todos ellos valgan la pena, ni que cuando yo los mandara a una editorial me parecieran la hostia. O sea, de hecho, nunca sé si un libro es bueno o no. Es más, textos que tú crees que son de tus mejores textos, resulta que a la gente le parecen una basura, y textos que tú crees que tienen menor alcance, de pronto a la gente le gustan. Entonces, para mí es un proceso completamente misterioso. Yo te puedo contar cómo fue la experiencia de escritura de cada uno, cuáles me hicieron más feliz a mí escribiendo, cuáles me satisfacían más, pero el resultado posterior yo no lo entiendo. De hecho, tampoco entiendo que haya editores. No lo entiendo. Es decir, ¿por qué un editor me va a publicar un libro a mí? Es una cosa que hasta el día de hoy me pregunto. Pues para ganar ¿Por qué dinero, a mí? supongo, ¿no? No, no ganan tanto, es mucho más Pero fácil porque hacerse... pensará que tienes... Iba a decir constructor. Bueno, hasta el año pasado ser constructor era... más rentable, te ha dado por la O sea, construcción. ser editor no es nada rentable. Mira, los editores tienen la vida más perra del mundo y cuanto más conoces el mundo editorial, más los admiras y les tienes hasta compasión. Dices, pobrecillo, de verdad, ¿eh? O sea, gracias por estar ahí, tío. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora. Porque la gente se cree que, claro, que nos explotan. Los que nos explotan son, en general, los distribuidores, que se llevan un porcentaje superior al porcentaje que se lleva el autor y el editor. Obviamente el distribuidor cumple una función importantísima, de hecho sin ellos no seríamos nada, pero en el reparto de beneficios, el que menos gana es el autor, eso ya lo sabéis, el 10%, menos IVA. Concretamente para los que estén interesados en esto, los derechos de autor es el precio de venta al público sin IVA, el 10% de eso. Vale decir que de 20 euros que valga un libro, pues el 10% de 18 euros, que viene a ser 1,8 euros, por ejemplo, más o menos. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Luego, el segundo que menos gana es el editor. El segundo que menos gana. Luego viene, en teoría, el librero, que tiene una vida muy perra también, y luego el distribuidor. En la cadena de ganancia es esa. El editor puede ganar más dinero que el autor, pero también puede perder más dinero que el autor. El autor no pierde dinero, pierde tiempo, si quieres. Si es verdad que el tiempo es dinero, como dicen los yanquis, bueno, vale, entonces pierdes mucho. Pero por lo menos no pierdes capital, pierdes fuerza de trabajo, por decirlo en términos marxistas. Pierdes fuerza de trabajo, no pierdes capital. El editor puede arruinarse. Está a las 24 del día pendiente de su catálogo para que lo odien todos los escritores del mundo, excepto los que él publica. Tus amigos son todos falsos porque te hacen la pelota para que tú los publiques. Todos los demás te odian. No vendes nada, te peleas con los distribuidores, no te sacan una reseña en el papel y tienes un ataque de nervios. Cuando te la sacan resulta que han puesto fatal tu libro y se preguntan para qué coño lo has publicado. Luego si lo ponen bien resulta que no ha servido de nada porque no ha vendido aunque lo hayan puesto bien. Entonces es un sinvivir constante, los manuscritos que acosan la editorial todos los días. Yo qué sé, cuando estaba en Anagrama yo, por ejemplo, me decían que les llegaban unos 1.200 manuscritos espontáneos al año. 1.200. Entonces, te quiero decir, ante esa lluvia, ser editor es un prodigio, ¿no? Yo digo, ¿cómo esta gente no se deprime, no se suicida? O sea que puede que un gerifalte del Grupo Planeta, un alto ejecutivo del Grupo Planeta, gane dinero. Pero el tío que está ahí pegándose con el catálogo, el director editorial y de ahí para abajo, la gente de prensa, los maquetadores, no solo no se hacen ricos, sino que las pasan putas, esa es la verdad. Así que en general es un trabajo bastante sufrido en cuanto al proceso de creación del libro. Lo más descansado en ese sentido es leerlo. Por eso es muy importante cuando eres escritor leer, ¿no? Porque yo cuando leo un libro de un colega, sobre todo lo disfruto especialmente, y digo, ay, qué poco trabajo me ha costado, ¿no? O sea, lo abro y me da un gusto y encuentro un párrafo y digo, este párrafo me ha llevado unos 30 segundos, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Dices tú, ¿cuánto te da leer a cambio de, bueno, de atención, de intensidad y de la molestia de comprártelo, por supuesto, de que te lo presten? Pero digo, es mucho más hedonista, es un acto de mucho mayor hedonismo el leer que el escribir. Por lo menos para mí así lo es, ¿no? Pero te gusta escribir, ¿no? No, no me gusta. Vale. Es que no es que me guste escribir, es que no puedo no escribir. Es una enfermedad. Es una especie de droga Leticia, o algo créeme, así. sí, mira. O sea, Paul Auster decía que no era feliz escribiendo, pero que si no escribía era peor. Entonces es un poco así. No es que me guste escribir, es que no me gusta no escribir. Y esto llegó a un punto en que lo tuve que aceptar, de verdad, es una forma de vida. Y hablando en serio, es por eso que dejé la universidad. Porque estaba empezando a hacer artículos y todas estas cosas de investigación y me quedaba menos tiempo para escribir. Y yo de pronto me di cuenta de que sufría. Cuando escribo también sufro, pero un poco menos. Y entonces me compensa, me compensa. Es como estar enamorado o no estarlo, tú dices. Estar enamorado es un coñazo. Estar enamorado es realmente un tormento.
pero qué bonito es estar enamorado. Esto es un poco así. Es un sinvivir, es una ansiedad, es una obsesión, es un acto de impotencia, es un acto de nunca estar a la altura de las expectativas, pero qué aburrido es no estar enamorado. Y es un poco esto. Es como un enamoramiento continuo. Y además te hace el lujo de decir, pues me desenamoro de este libro, me enamoro de este otro. Con las personas no se puede hacer. Es más complicado. Es más complicado y puedes herir sensibilidades, ¿no? Bastante. O herir la tuya, ¿no? En cambio, de verdad que escribir un libro es una historia de amor que además no llega al desgaste, a la costumbre, porque con un libro que puedes estar, ¿cuánto tiempo puedes estar casado con un libro? El que más me ha llevado a mi tiempo es 6 años. Bueno, es un matrimonio. Dicen que al 7.º año empieza la crisis. ¿Ves? Pues 6 años. Es decir, nunca llegas a la rutina, hay un periodo de encantamiento, un periodo de estabilidad, y cuando va a llegar la decadencia se te ocurre otro libro. Entonces es un chollo, porque si lo hicieras esto con tus parejas, acabarías en un manicomio. En cambio, y es por esa razón que, a pesar de lo que parezca, soy una persona muy tranquila. La gente dice, los creadores están todos locos, majara y no sé cuánto. Están más majara los oficinistas. Sí. Ir a una oficina todos los días a la misma hora es para volverse psicópata. Tú estás escribiendo y dices, pues ahora lo matan y lo violan y es una bomba atómica. Y luego te quedas, eres un ciudadano ejemplar porque sales a la calle y estás tranquilo, relajado. Es decir, Van Gogh, si no hubiese pintado, se habría cortado la otra oreja. Es así. O sea, la creación no es un generador de demencia. Es un termostato de esa demencia. La demencia está antes. Por lo tanto, cuando tú estás con tu locura un par de horas al día, luego eres casi una buena persona. Y cuando terminas tus... Lo mismo que cuando estás enamorado y tienes una pareja, te importa lo que opine tu entorno sobre ello, ¿no? ¿Con los libros te pasa lo mismo? O sea, necesitas... Qué buena pregunta. ¿Qué te pasa cuando los demás leen tu libro? ¿Estás nervioso para ver qué les va a parecer? Mucho. Me da mucho miedo. ¿Cuenta mucho su opinión y depende de lo que te digan varias cosas? ¿O sí, es que sí. o La verdad más es que en ti por encima? soy un hombre sin carácter. Carezco de personalidad porque... y yo pensaba, de verdad, que con el tiempo... Yo me doy cuenta cuando celebramos este tipo de encuentros que son tan reveladores para mí, porque yo me entero de qué pienso, ¿no? Y te dicen, sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha, yo no tengo ni idea hasta que hablo. Y para eso escribimos lo mismo, porque si no, no pensaríamos. Y entonces, pues, de pronto te das cuenta de que la gente espera que le digas, o no que espera que le digas, cree que tú vas a decir que llegado a un grado de experiencia, pues sabes lo que hay, cuando el libro es bueno o es malo, adquieres seguridad en ti mismo, pues te han dado un premio. Oye, digo, debo estar tarao, porque de verdad que lo que yo tengo es cada vez más miedo. Pero no miedo público, en el sentido de qué dirá de mí el Babelia. Al contrario, eso es al contrario, porque si te hacen 6 reseñas del Babelia, llega un momento en que dirás, pues mira, hay 3 buenas, 2 malas y una regular. Pues eso, le quitas importancia. Es el miedo a que tu pareja, tu padre, tu amigo te diga, vaya, tostón de novela, ¿no? Eso cada vez me da más miedo, porque como me doy cuenta de que no funciona mi propio termómetro, y yo no soy un buen juez de lo que escribo, la experiencia lo que te hace no es mejorar tu autoconciencia, sino mejorar tu certeza de que no tienes autoconciencia. Y por lo tanto, estás muy a expensas, te influye mucho la opinión ajena, no cualquiera, claro. Lo que diga, digamos, un resentido en un blog, no. Pero lo que diga alguien en cuyo criterio confías, alguien a quien aprecias, respetas y admiras, como te diga esa persona que te has equivocado, eres perfectamente capaz de borrar el archivo de tu ordenador. Y entonces el momento de dar el manuscrito, me decía, ¿sabéis quién es Justo Navarro? ¿Lo habéis leído? Quienes no lo habéis hecho, por favor, de los mejores novelistas españoles, todos sus libros están en anagrama, no soy sospechoso de hacer publicidad con anagrama, porque me he ido de anagrama, ya lo sabéis, con lo cual no es por eso. Pero todos sus libros, especialmente diría 3. Hermana Muerte, El alma del controlador aéreo, y una tercera novela, que ahora que caigo no salió en anagrama, es la única que no, que se llama Hermana Muerte, que la podéis encontrar en bolsillo, me parece en Plaza y Janes, y la reeditó Seix Barral también, Hermana Muerte, La casa del padre y El alma del controlador aéreo. Bueno, pues Justo Navarro, a quien yo admiro muchísimo, y es un escritor maravilloso, escribe en El País, en la edición de Andalucía, y hace crítica en el Babelia también, me decía que cuando él terminaba una novela, él vive con una poeta estupenda que se llama Esther Morillas, y que es profesora de literatura, sabe mucho y es su primera lectora, ¿no? Entonces, cuando él por fin imprime la novela, ¿no? Que vas viendo como, digamos, los trocitos de ti que salen por la guillotina, ¿no? Dices, tú verás,
salen, imprimen los 200 folios y que él se lo da a Esther y se va a dar un paseo que puede durar 8, 10 o 12 horas, se va de la casa, se busca qué hacer, hace la compra varias veces, luego se va al cine, luego va a un restaurante y no puede volver a la casa hasta que ella termine, porque la contemplación de Esther leyendo su manuscrito le genera una angustia tal que tiene un ataque de nervios. Entonces no puede estar en la casa sabiendo que ella está leyendo el libro, ¿no? Tú fíjate, pues yo siempre le digo, justo, ¿y por qué no le dices a Esther que se vaya? Pero, digo, pero no sé, se ve que es un caballero, todo un caballero, y entonces pues se va él. Y la tragedia, ¿sabes cuál es? Cuando escribes un tocho, como me ha ocurrido a mí, yo nunca había escrito un tocho, y decía, yo nunca voy a escribir una novela de 500 páginas, porque eso es un aburrimiento. Pues de justo castigo, ahora una novela de 500 páginas. Claro, eso tu chica no lo puede leer en una tarde. Con lo cual tienes que dormir, o mejor dicho, no dormir, diciendo, ¿qué tal? Y ella, bien, bien, bien. Y tú, claro, me lo dice, que a qué me va a decir, mal, mal, mal. Pues, claro. Entonces estás 3 o 4 días, y si encima tiene trabajo ella, pues claro, la pobre, en su vida tiene muchas otras cosas aparte de leerte. Entonces, como tarde una semana, yo, en general, la táctica que utilizo es buscarme un congreso o un bolo, un trabajo de varios días. Si sé que va a leer, digo, por Dios, que me inviten a Sevilla, a Cádiz, a hablar en la universidad, a dar un taller literario, lo que sea, para no estar en la casa también como Justo Navarro y dormir fuera y todo hasta que terminen, ¿no? Y cuando hablamos evitamos el tema. ¿Qué tal? ¿Has visto a tu madre? Oye, ¿cómo sigue tu abuela? Y tal, ¿no? Y cuando vuelva a casa, elige restaurante y no tocamos el tema, ¿no? Y paso mucho miedo. Pero entonces hasta que no lo terminas no lo muestras, ¿no? O sea, no vas Claro, enseñando... en esto hay 2 escuelas. Está la escuela borgiana, según decía él, que Borges también mentía, pero todo lo que le da la gana. Me refiero, mentía sobre literatura, todo lo que podía. La estrategia de Borges es, ves un buen escritor, habla mal de él. Es decir, Lorca, Machado, Beckett, Nabokov. O sea, Borges era tremendamente envidioso, además de un genio, ¿no? Entonces, nada de lo que dice Borges es mentira y nada deja de ser maravilloso, porque todas las mentiras de Borges eran realmente admirables. Entonces, una de las mentiras suyas, en teoría, era que él contaba la idea que tenía y la perfeccionaba. Era un método, si queréis, un tanto platónico, en el sentido de que él, cuando se sentaba a escribir, en el fondo ya estaba escrito el cuento en su mente, porque lo había compartido con los amigos a priori y lo había perfeccionado, un verbo que utilizaba mucho Borges, conjeturando. Es como que conjeturaba el texto que iba a escribir y cuando esa conjetura se perfeccionaba pasando la prueba de sus diversos amigos, la escritura era un mero trámite. Esa es como una escuela, ¿no? Y si no es cierto en el caso de Borges, es cierto, me consta, en otros escritores a los que sí he tratado. En mi caso es todo lo contrario. Es lo del secreto, más bien, es lo del misterio. Hasta que no he terminado un libro, no lo puedo enseñar. Y eso me trae todavía más problemas, porque, claro, si estás varios años con un libro, ¿cómo va el libro? Ahí va, ¿no? ¿Y de qué va? No, bueno, es que no puedo contarlo. Y parece que te estás haciendo el interesante. Pero no es eso. Es que el problema que yo tengo para enseñar un libro es el siguiente. Si yo te enseño a ti, yo qué sé, los 3 primeros capítulos, y tú me haces una observación que me conduce a mí a cambiar con el plan que yo tenía, a lo mejor nunca llegaré al lugar que necesitaba llegar el libro. Es decir, soy tan influenciable que puedo admitir que un libro pueda mejorarse cuando está terminado, pero no quiero exponerme a la posibilidad de cambiar de planes porque una opinión me modifique esa idea. Quiero llegar hasta el final con la idea y luego si te la pegas, ¿no? Quiero decir, hay ideas que planteadas, un amigo te diría, es un disparate, eso no te va a salir nunca, ¿no? Y tú dices, a lo mejor, pues sí que es verdad. Y como escribir da pereza, dices tú, pues no la hago. Es mejor ser como un loco que tiene como una certeza, ¿no? Ese loco que dice, tío, de verdad, que hablo con Jesucristo. Te lo juro que yo en mi casa, vamos, en el pasillo no, pero en la cocina está siempre Jesucristo con una botella de cerveza Alhambra siempre a las 7:30 de la tarde. Y esa especie de convicción totalmente demente en una posibilidad, en una visión, puede hacer que termines una novela y que estés escribiendo a los 6 años. Entonces yo necesito como esa especie de fe, por decirlo así. Y no quiero que pueda romperse, porque es una fe muy frágil, muy poderosa en un sentido y muy frágil en otra. Y sin embargo nunca he publicado un libro sin enseñar el manuscrito a varias personas. Una vez, digamos que cuando yo me doy por vencido, en el sentido de que me doy cuenta de que ya no puedo mejorarlo, de que yo ya no puedo hacer mejor ese libro, entonces entran todas las manos ajenas a las que yo no les había permitido acceder antes. Ese es por lo menos mi método, pero
no hay ningún método para escribir bien un libro. Cada uno hace lo que puede, no lo que quiere, ¿no? ¿Y te gustaría, bueno, tus personajes en tus novelas hablan contigo o hablan con el lector? ¿Te gustaría a las 7:30 de la verlos tarde con una botella de cerveza? como Jesucristo? Pero ¿te gustaría, no sé, verlos, conocerlos o que hiciesen una película sobre alguna de tus novelas o de alguno de tus relatos partiese un guión? Es que yo creo que si hicieran una película... Se han hecho cortometrajes con cuentos míos, ¿no? Pero yo creo que si hiciera una novela, una película con una novela, lo primero que pensaría seguro es ese no es el personaje. Estoy seguro de que sería ver su cara y decir, no, este no era. Me produciría mucho placer, por un lado, si la película es buena, porque también una película te hace un favor o no. Los escritores se alegran de que van a hacer una película cuando les pagan y cuando van al cine al estreno empiezan a dejar de alegrarse, ¿no? Entonces depende también, ¿no? Una película puede hacerle un inmenso favor a un libro o disuadir al espectador que a lo mejor ha visto la película y no ha leído el libro y dice, yo eso no lo leo ni loco. Y a lo mejor el autor no tiene la culpa, ¿no? Pero en principio digamos que me haría ilusión una película. Pero el hecho de visualizar a un personaje sería conflictivo, no para el espectador. El espectador le dices que Mengano es rubio y dice, bueno, pues rubio. El espectador de la película, quiero decir, ¿no? Pero si el autor ha estado imaginándolo moreno durante varios años, sería una violencia tremenda. Y esto me da pie para hablar de una cosa de la novela que me planteé, del viajero del siglo, respecto al físico. Como era una novela que transcurre en el 19, que era una cosa que yo nunca había hecho, ni creo que vuelva a hacer, quería como hacer todo lo contrario de lo que habitualmente en el siglo XIX se hacía. O sea, meter en una historia del 19 recursos literarios que no fueran del 19. Y uno de los recursos decimonónicos por antonomasia, ya lo sabéis, de los grandes novelistas del realismo clásico, es descripciones minuciosas de las caras, por ejemplo, ¿no? Tenía la raíz recta propia de caracteres indomables, ¿no? Tenía el labio superior propio de gente escurridiza, ¿no? Tenía unos pómulos prominentes que indicaban convicción y un temperamento colérico, ¿no? Yo qué sé, este tipo de observaciones propias del naturalismo, cuando había una especie como de teoría científica de la psicología y la anatomía, etc. Bueno, eso se convirtió en una costumbre que llegó al siglo XX ya como un cliché. De pronto hay que describir al personaje, bueno, o no. ¿Por qué? Entonces, yo decidí que haría descripciones muy minuciosas de cosas secundarias, un codo, un pubis, una pelusilla en el ombligo, ese tipo de cosas, no, literal, literal. Y abandonaría totalmente la pretensión de describir caras, por ejemplo. Entonces, es una novela, un desmontaje de la novela del 19, donde no sabes de ninguno de los personajes cómo son realmente. Si yo viera eso en el cine, me llevaría una violencia tremenda, porque todo el objetivo fue crear una especie de globo de luz encima de los hombros de cada personaje. Y claro, que de pronto esa especie de niebla se evaporase y detrás apareciera una cara concreta, con unos ojos concretos, una nariz concreta, me llevaría un susto, ¿no? Pues y tanto. De todas maneras, si pagan bien, todo esto es negociable. Vale, te lo preguntaba precisamente por eso. En tu viajero del siglo, pues ya lo has comentado, el siglo XIX, y has utilizado recursos del XX. A mí me gustaría que si tú hicieses un viaje en el tiempo, hacia atrás más bien, porque hacia adelante me puedes contar un montón de cosas y no sabemos si serán verdad o no. ¿A qué lugar te marcharías o a qué lugar irías y cuál crees que tiene más semejanza con el actual, con el que estamos viviendo nosotros? Qué pregunta difícil, ¿no? Hasta ahora íbamos bien, pero fíjate, ahora ya estás soterrado, ¿no? A ver, hoy en la comida conversábamos sobre una cosa que había dicho Baudelaire sobre la modernidad, que él había dicho que la modernidad era esa mitad cuya otra mitad era eterna. O sea, hay una mitad de la historia dinámica, cambiante, irrepetible, incomparable con ninguna otra, y otra mitad a la que podríamos llamar, no sé, el arquetipo. Entonces, por un lado, tú dices, todos los hombres son el mismo hombre, o sea, por un lado te pones borgiano, ¿no? Y dices, los asesinatos siempre han movido las mismas miserias humanas, el amor siempre ha movido las mismas pasiones, las guerras siempre han sido ocasionadas por las mismas codicias y los mismos abusos, etcétera, etcétera. Entonces eso sería la parte del arquetipo y en ese sentido uno podría comparar esta época con cualquier otra. Y por otra parte uno dice, joder, pero es que comparar un carruaje con Internet es que ponerse a pensar en Julio César y en Sarkozy
Dices tú, como... Entonces, por un lado siento que, siendo un poco más selectivo, que nuestra época se parece un poco, bueno, o se inaugura, no que se parece, nuestra época se inaugura a principios del 19, por eso la elegí como tiempo de la novela, es decir, un momento donde se produce una revolución industrial, donde la vida se acelera. Yo creo que la clave es esa. En el momento en el que se inventa el barco de vapor y el vapor en general como medio de locomoción o de medio motriz, las personas pueden ir más rápido que la naturaleza, no más rápido solamente que sus piernas, y no solamente más rápido que un caballo, sino más rápido que la naturaleza. En ese momento, la ecuación tiempo-espacio cambia, para siempre. Lo que estamos viviendo, si quieres, es como una especie de aceleración de partículas, pero la lógica empezó a romperse entonces. No casualmente es el tiempo en que empieza a haber uniones aduaneras en Europa, en el sentido de que se empieza a hablar de un cierto mercado común, hay un giro conservador, igual que ahora, es un tiempo post-utópico, igual que ahora. O sea, después del fracaso de Napoleón, la izquierda europea no se creyó las revoluciones, te diría que hasta finales de siglo. Entonces, Francia, por ejemplo, hasta la guerra franco-prusiana de 1870 se pasó, si a Napoleón se lo cargan en 1808, se tiró pues, la vida entera de una persona, es decir, la vida entera de una familia, sin creer en ningún tipo de redención mediante la guerra, mediante el sometimiento al enemigo, etc. Napoleón empezó proponiendo libertades, constituciones, derechos, y terminó siendo un emperador todopoderoso que obligaba a la Iglesia a coronarlo a él, que ni siquiera creía en ningún dios, y terminó imponiendo su ley en toda Europa. Es decir, de algún modo, a mí me gusta pensar, o creo que se puede pensar, que el monstruo en que se transforma Napoleón prefigura un poco la trayectoria de los caudillos de izquierda de la modernidad. Es decir, en que se convirtió Castro, en que se convirtió... bueno, iba a decir Chávez, pero Chávez ni siquiera empezó como un verdadero libertario, pero me entienden, ¿no? Entonces, por un lado digo, en esa época empezó el feminismo, se puede decir, bueno, la Vindicación de los Derechos de la Mujer se publicó, si no me equivoco, 3 años después de la Revolución Francesa, en 1792. Y después de eso viene la generación de Mary Shelley, de George Sand y todo eso. Así que se puede hablar de un primer feminismo. Bueno, también podemos decir, hay quien dice, no, esta mujer medieval era feminista, pero eso no es nada riguroso. Entendiendo por feminista una mujer que tenga una conciencia de separación privado-público igual que la nuestra, que sea una mujer que tenga un conflicto con su rol doméstico y que tenga un pensamiento burgués, es decir, nosotros. Bueno, pues entonces en ese momento empieza todo. La revolución industrial, la Europa de la Unión Europea, el feminismo, había tantos puntos de contacto. Desde un punto de vista muy abstracto pienso esto, pero por otra parte luego dices, el presente es totalmente irrepetible, ¿no? Y la mejor prueba es que dentro de poco tiempo estaremos todos muertos. Entonces, sí, es así. Entonces, a partir de entonces, ¿cómo comparar tiempos? Y ahora tengo 2 preguntas, pero que van unidas, más o menos. Una es, ¿tú crees que es importante recordar, tener presente el pasado o conocer tu historia para, no sé, afrontar las cosas que pasen en tu vida actual o en la sociedad en la que estás? Y luego, la segunda era, no sé, los escritores, gente que se dedica a las artes, que tenéis, estáis más expuestos al público por los medios de comunicación. O sea, a veces como que se os exige una serie de posturas o opiniones sobre pues, la política, la vida en la que vivimos. ¿Tú crees que eso, o sea, que vosotros por estar expuestos al público tenéis que ser un poco ejemplo o tenéis que estéis más obligados a dar vuestra opinión? Y es unido a lo anterior que te he preguntado. Vamos a empezar por la segunda, que me parece más contundente de contestar. Me molesta mucho el papel del intelectual mesiánico, el papel del escritor que cree que es capaz de opinar sobre cualquier tema por el mero hecho de serlo. Y me molesta también que se le otorga al escritor esa función social. Inmediatamente la objeción de
digamos, el compromiso ortodoxo sería, entonces no estás comprometido. Digo, sí, estoy comprometido como el taxista, como el cobrador de impuestos, como el sastre, como la puta. Es decir, me interesa comprometerte en tanto que ciudadano, no en tanto que escritor. No creo que un escritor esté más ni menos comprometido que cualquier otro ciudadano. Me interesa el compromiso cívico, no el compromiso de los escritores o los actores mientras el panadero mira o el taxista protesta. Es que así, si no, además la sociedad no funciona. O sea, no me gustan los sermones, no voy a misa y no me interesan las misas laicas tampoco. Por ejemplo, las que da Saramago. Es decir, no me interesan. No me interesa que alguien me diga cuál es la verdad, lo que hay que hacer o lo que hay que pensar. Me interesan las opiniones. Pero una opinión es una cosa y una homilía es otra. Entonces, en ese sentido, y ojo, que yo a Saramago como escritor lo admiro muchísimo. O sea que no es una objeción literaria, sino ideológica. Eso de auto-otorgarse, arredrarse la función de explicarle de arriba hacia abajo al pueblo cuál sería una opinión autorizada, me parece un error de base y que explica además muchos fracasos de la izquierda, de hecho, ¿no? Está el líder que ilumina las masas y en este caso las masas serían el público. No, esa misma estructura no me interesa en absoluto. Y por eso mismo me molesta cuando los medios de comunicación me llaman, a todo el mundo que haga algo público relacionado con la creación, sea un actor, lo que sea, y te preguntan de pronto, oye, ¿cómo ves lo de la huelga de hambre en Cuba? Y yo digo, ¿me lo preguntas a mí porque escribo novelas o porque quieres que conversemos sobre esto? Es decir, no entiendo esa especie de delegación de responsabilidades permanente. Es como que nos pasamos la vida diciendo, de esto que se encarga el que le corresponda, y esto es de esto que opina el que sabe. ¿Y yo por qué voy a saber más de Cuba que cualquiera de los presentes? Entonces, en ese sentido, me considero un ciudadano muy político, pero no porque sea escritor, sino porque me interesa la política. Y espero que los demás se comprometan o no en función de su oficio, sino en función de su curiosidad cívica. Y respecto al pasado, no solamente creo que es importante conocer el pasado, sino que es necesario releerlo y reescribirlo. En el sentido siguiente. A ver, por ejemplo, las obras maestras de la literatura se retraducen 2, 3 o 4 veces cada siglo. ¿Por qué seguimos necesitando traducir a Petrarca, traducir a Homero? Si alguien hizo alguna vez una buena traducción, no debería hacer falta seguir traduciéndolo. Pero eso es falso, porque el lenguaje cambia, es dinámico y envejece. Bueno, las miradas sobre el pasado también envejecen. Y en ese sentido no se trata solamente de recordar algo que está estático. A veces cuando se dice la memoria histórica, no se trata de decir, pasó esto y hay que acordarse. No, hay que seguir revisando. Por ejemplo, la memoria histórica no sería solamente preguntarse por qué a Garzón lo están juzgando por tratar de juzgar algo que nunca fue juzgado. No solamente eso, sino que también es interesante desde el otro lado preguntarse si no es un producto de nuestro tiempo que, por ejemplo, se publiquen libros tan interesantes y provocadores como el de Ignacio Martínez de Pisón, que es un hombre de izquierda que, sin embargo, tiene que hacer un análisis de los exterminios que hubo del lado de la República en un libro llamado Enterrar a los muertos, extraordinario, donde explica cómo, ya que hablamos de traductores, el traductor de John Dos Passos, que era Robles, como a Robles, por ser independiente republicano pero no comunista del PC, se lo cargan ellos mismos, como se cargaron a miles de republicanos, desde que le piden ayuda a los rusos, ellos vienen y hacen un exterminio en el lado republicano que probablemente costó la derrota, donde intentan que la guerra civil la defienda el bando republicano solamente el ala comunista ortodoxa. Y en esa evolución caen un montón de republicanos valiosísimos y entre ellos el traductor de John Dos Passos. ¿Cómo fue este caso de brutal? Que John Dos Passos se vuelve un conservador fanático después de esto y se pelea con Hemingway. Hemingway y Dos Passos eran como dos intelectuales típicos norteamericanos que apoyaban a la República Española y que venían aquí dispuestos a disparar. Bueno, Hemingway un poco menos. Hemingway más bien estaba dispuesto a posar a la foto de Iris. Era un poco como Alberti en ese sentido, ¿no? Entonces, pero John Dos Passos sí era más de los que venían como a combatir, ¿no? Bueno, pues cuando John Dos Passos viene a buscar a su traductor, ve a su viuda y su viuda le dice que todos los que eran sus amigos han hecho mutis por el foro y que este tío ha desaparecido, porque Robles fue un desaparecido de la guerra. Y ninguno de sus antiguos amigos le da pistas, un silencio brutal, ¿no?
John Dos Passos enloquece y vuelve a Estados Unidos y se convierte en un conservador miserable, pero totalmente justificado, porque no puede creer lo que ha visto en su bando. Bueno, ¿por qué suelto todo este rollo? Lo suelto porque esa revisión de qué fue la República, qué fue la izquierda, etcétera, qué fue el bando republicano, también se hace desde ahora. Era imposible hacerla antes. Entonces, la distancia nos permite releer la historia y tenerla presente en toda su complejidad y en todos sus matices. Y eso no se puede hacer simultáneamente a los acontecimientos. Es decir, dentro de 50 años trataremos de entender por qué se volvió a invadir Irak, por qué Aznar participó en todo eso, qué fue la reunión de las Azores, cómo se administró la información en el 11M. No nos vamos a enterar ni leyendo las portadas del Mundo, pero tampoco preguntándole a Rubalcaba. Hacen falta 50 años para entenderlo en toda su complejidad. Entonces, hace falta recordar, pero recordar en el sentido dinámico. Y entonces, en realidad, no importa cuándo sucede el argumento de un libro tampoco, ¿no? A veces de pronto a mí me preguntan, bueno, ¿y por qué te ha dado por escribir una novela del siglo XIX? Ya estamos en el XXI. Digo, ya, pero es que ahora nosotros no vemos el siglo XIX como se veía en el siglo XIX. Estoy tratando de releerlo, ¿no? Igual que alguien puede tratar de traducir de nuevo a Víctor Hugo, porque las traducciones de hace 100 años no suenan viejas. Pues para... ¿Te he soltado un rollo impresionante? No, me ha parecido súper interesante. En serio, lo digo. Me gustaría quitarle un poco de hierro ahora a este asunto y ponernos un poco más Venga, vamos a contar ligeros. Tu familia era músicos todos, ¿no? Sí. ¿Quieres que te cuente un chiste de argentinos? Vale, pero espera un segundo. Que si no es que se me va. Ten en cuenta que lo estoy haciendo todo. Vale. Familia de músicos. La familia de músicos. Ángel González, el gran poeta, sí. Sabes que Pedro Guerra le hizo un disco. Sí, escuché ese concierto. Con sus poemas más importantes. Es un disco precioso, si no lo habéis escuchado lo recomiendo, porque aparte los poemas de Ángel González son muy bonitos. ¿Y a ti te gustaría que mezclasen? La música es una de las cosas que también te apasiona, ¿no? Aparte de la escritura, que no ha quedado muy claro si te gusta de verdad o no, pero bueno, creemos que sí. Eso como mínimo. Que se mezclasen las dos cosas. No sé, que alguien hiciese algo así por ti. Bueno, hombre, sobre todo si te toca Pedro Guerra, porque los cantautores ya sabes son muy peligrosos. Pero si te toca un cantautor competente, fino, como es él, pues oye, sí, yo encantado. Si hay un cantautor en la sala y es competente y fino, estamos totalmente de acuerdo. Y no, la verdad es que le han puesto algunos poemas, música y eso. Además, se está poniendo de moda, a eso me refiero, de juntar músicos y poetas, y me parece muy saludable. Creo que ambos gremios pueden aprender el uno del otro. A mí me da mucho gusto ese tipo de hibridaciones entre lenguajes, me interesa mucho. Y bueno, luego por las razones familiares, bueno, ya sabes, mi familia es toda una familia de músicos, el único que no sabe hacer música soy yo, pero sé disfrutarla, por lo menos. Mi madre era violinista, mi padre era oboísta y mi hermano es guitarrista, con lo cual yo estudié violín, pero lo tocaba como el culo, francamente. Mi abuelo Jacinto estuvo 5 años intentando que yo tocase violín y recuerdo que me cogía la cabeza, o sea, no me la arrancaba, ¿entendedme? Me la sujetaba entre el amor y la impaciencia y la sacudía como si fuese una hucha para ver si de ahí brotaba algún sonido más agradable que del violín, ¿no? Como una especie de no sé, de maraca, ¿no? Y me decía, Andresito, presta atención. Y yo hacía lo que podía, ¿no? Y luego estudié guitarra también y la tocaba mal, pero gozo mucho la música y por lo tanto cualquier persona que pueda pensar musicalmente algo que yo haya escrito me da mucho placer y de algún modo como que me devuelve a la familia, por decirlo así. Mi pregunta es, ¿nos has engañado con la edad que tienes? Porque todas las cosas que has hecho, ¿de dónde has sacado el tiempo? Normalmente vivimos en una sociedad en la que todo el mundo está. No me da tiempo a hacer esto, es que trabajo me quita todo, vuelvo a casa, tengo que hacer lo otro. Y has sido heladero, has puesto las cortinas, has escrito, aprendes a tocar el violín. No aprendí. Bueno, da igual, recibes clases de violín, de guitarra. Sí. ¿Cómo son tus días? De 24, ¿no? Horas, ¿no? Bueno, duermo poco, esto es verdad.
No porque tenga insomnio, ¿no? De hecho, debo ser una persona sin conciencia porque me duermo inmediatamente, o sea, no me pesa nada de lo que he hecho, o sea, soy un miserable porque me duermo inmediatamente, o sea, que no es que no pueda dormir, sino que duermo pocas horas. Pero yo creo que todos los presentes, si se pusieran a enumerar todo lo que han hecho en su vida, se sorprenderían. Más de una, si hay madres presentes en la sala, seguro que sí, si ya se pusieran a enumerar todo lo que hacen en su vida personal, familiar, con sus hijos, con su trabajo, les daría un ataque de pánico. O sea, realmente yo creo que todos hacemos más de lo que creemos. Lo que ocurre es que hay ciertas profesiones que incluyen la costumbre de enumerar tu trayectoria y eso da una especie de perspectiva engañosa sobre la vida de cada cual. Dudo que haya una vida que no esté más repleta de circunstancias de la que creemos. Y por otra parte, ya que decías, pero me interesa una cosa que dijiste, que nos quejamos muchas veces de que no tenemos tiempo. A mí hay una queja que me deprime mucho, que es esa de no tengo tiempo para leer. Me parece trágico que la gente diga eso. Una cosa es que digamos, no tengo tiempo para leer todo lo que quisiera. Sí, evidentemente, ni para follar, ni para pasear, ni para viajar. Pero digo, el que dice no leo porque no tengo tiempo, a mí me parece que eso es la mayor desgracia que te puede ocurrir. Pensarlo. Porque todo el mundo que nos gusta leer sabemos que leer fabrica tiempo. No te lo quita, te lo fabrica. ¿Por qué? Porque precisamente un buen lector es alguien que ha vivido un montón de vidas en todas las épocas y de todas las tradiciones culturales. La memoria de un lector es una memoria de alguien reencarnado 17.000 veces. Y entonces la sensación que uno tiene cuando ha leído es esa, es, oye, ¿cómo te ha dado tiempo a vivir tantas cosas? Porque leo. Entonces eso de no tengo tiempo de leer es un craso error. Pongámoslo así, imagínate que no lees, ¿vale? Para tener más tiempo. Te vas a morir mañana, de todas formas. No te engañes, o sea, con suerte aguantarás 80 o 90 años. Y luego la palmarás, y eso sí tienes suerte. Y no te enfermas antes. Entonces, de entrada no tenemos tiempo, leas o no leas. Solo que si lees, parecerá que has vivido más. Yo creo que es un chollo, ¿no? Digo. Sí. O sea, que no leer es una desgracia. Sí, sí, totalmente. Respecto a lo de vivir varias vidas con la lectura, a mí me comentaba una vez una persona que cuando uno empieza en un país nuevo o en una ciudad nueva, se asemeja un poco a empezar, es como si tuviese una segunda oportunidad, una tercera o una cuarta en su vida. Sí. Como empezar de nuevo, de cero, en un sitio, no conoces a nadie, te tienes que hacer tal. Yo sé que eras joven cuando viniste a España, pero no sé, en tu entorno, ¿tú notaste también esa sensación, como el volver a empezar? ¿Y de qué te sirvió esa experiencia para...? Pues, hombre, en mi caso fue raro en el sentido de que no fue una decisión mía, sino familiar, ¿no? O sea, si quieres mi experiencia inmigrante, que es lo que soy un inmigrante, ¿no? Se parece más a los hijos, a los descendientes de inmigrantes, que al exiliado clásico que con 40 años, a la fuerza o no, más o menos a la fuerza debe abandonar su país. Es decir, que yo iba en el equipaje de mis padres, ¿no? Y en ese sentido fue una inmigración más ambigua, más rara. Y tampoco era una inmigración, o en el caso de Argentina, una inmigración deseada. Con lo cual el aterrizaje fue duro. Fue duro porque fue como trasplantar a un árbol, ¿no? de lugar. Ahora, como todos los trasplantes, ese árbol puede morirse, pero también puede mejorar sus raíces, ¿no? Y creo que toda inmigración más o menos intensa, más o menos feliz, termina enriqueciéndote, sin ninguna duda. Lo que pasa es que se hacen a veces discursos un poco pastorales al respecto, ¿no? De qué bonito fue nutrirse de... Parece eso como una canción de cantautor, ¿no? De qué bonito es nutrirse de varias raíces. Sí, tú vende todas tus pertenencias, cierra tu casa, sal corriendo con una mano atrás y otra adelante y verás tú qué enriquecedor. Entonces, una experiencia agradable no fue, sobre todo al principio. Vendimos la casa que teníamos en Buenos Aires. Mi padre no tenía trabajo y mi madre tenía 1 año de contrato en la Orquesta Ciudad de Granada. Si a mi madre no le hubieran renovado ese contrato, nos hubiéramos quedado sin nada, tirados en mitad de Granada y sin posibilidad de volver, ¿no? Lo que pasa es que ese riesgo también funcionó de aliciente, quizá.
En mitad de eso, bueno, me fui adaptando. El cambio no fue tanto para mí de Argentina a España como vida de ciudad grande a ciudad pequeña. No es lo mismo migrar de Buenos Aires a Madrid que de Buenos Aires a Granada. A mí ahora me encanta vivir en una ciudad pequeña y de hecho me da mucha pereza pensar en vivir en una ciudad más grande. Pero cuando hice ese cambio no pensaba lo mismo. Cuando llegué a Granada, además si habéis estado en Granada, seguro que muchos habéis estado, recordaréis que la salida de la estación de tren de Renfe es una de las calles más feas de Granada, que además se llama, pobrecita, Avenida de los Andaluces. A lo del barrio de los pajaritos. Eso es, al barrio de los pajaritos, que es un espanto de barrio. Entonces, claro, tú sales a la Avenida de los Andaluces, sí, hombre, sí es feo, como que no, es feo. Pero sí o no, es feo. La calle Tórtola tiene mucha gracia, la calle en realidad. Tórtola. Encima de eso te dice el barrio de los pajaritos. Y luego dice, estos son los pajaritos, unas calles. Entonces, claro, es entrar un poco por las partes menos nobles de la ciudad, ¿no? Entonces yo recuerdo, iba a decir el desembarco, bueno, sí, cómo llegamos al andén y a mí me habían dicho por el Granada, porque el Albaicín, porque el Realejo y la Alhambra. Y yo dije, bueno, la Sierra Nevada, en fin, estará bonito. Y sales a los andaluces y entonces yo pensé, me vuelvo. Entonces la primera impresión fue negativa, ¿no? Y luego pensé, esto es muy pequeño. Esto es muy pequeño, pensé, pero físicamente pequeño. Esto tiene 4 calles. Y claro, lo que yo no me había dado cuenta es que Granada es como los dibujos de Escher. Estos que te empiezan aquí, terminan aquí y son imposibles. Es decir, en Granada te pierdes aunque lleves 20 años viviendo allí. Porque Granada es infinita en su brevedad. Es como lo que decíamos de los buenos cuentos. Granada es un buen cuento, un buen poema, porque aunque tú ya hayas pasado por ahí, anteayer mismo pasé por un callejón que está al lado de mi casa y dije, yo creo que no he pasado nunca por aquí. A mí, yo creo que se me ocurrió la idea de Vandenburgo, de la novela, que es una ciudad mutante que va cambiando de plano cada día. Por la sensación, yo tengo una orientación lamentable y en Granada me pierdo, ¿no? Y me da vergüenza cuando le enseño la ciudad a mis amigos extranjeros que llegan. Y digo, sí, yo te enseño, tal. Y mientras me diciendo, no es por aquí. Me dicen, qué bonito paseo. Yo, sí, es que quería que conocieras esto, tal. Y me pierdo. Entonces me di cuenta que Granada era infinita en sus combinaciones, ¿no? Pero de entrada me di cuenta que era pequeña. Luego, una desgracia fue el fútbol. Claro, porque... ¿En Granada? Primero eso, yo decía, no podíamos haber ido a Sevilla... O a Cádiz, que por entonces estaba en primera y estaba Kiko debutando, imagínate. Estaba Kiko debutando, de esto que se salvaban todos los años Cádiz en el último partido con un gol en el minuto 90 y el Cádiz no bajaba, ¿no? Y yo era del Cádiz porque viste de azul y amarillo, y yo era del Boca. Y el Boca son los colores del Boca, así que yo cuando llegué a España dije, me voy a hacer del Cádiz. Pasa claro, cuando bajó a segunda y luego a segunda B dije, madre mía, qué desgracia. Pero yo desde entonces me siento un poco del Cádiz porque tiene los colores del que era mi equipo de infancia en Argentina. Y digo que fue una desgracia primero porque Granada estaba en segunda B, donde permanece todavía. Fíjate. Y luego porque me di cuenta de que la gente no jugaba al fútbol igual. ¿No? Porque dicen, uno de los tópicos, escuchar una entrevista a un futbolista es un verdadero tormento. Y mira que me gusta el fútbol, ¿eh? Pero de verdad, yo creo que deberían hacer una ley del silencio, como ha hecho Guardiola esta semana con sus jugadores. Digo, sí, hijo, casi mejor. Entonces, una de las cosas que te dicen es, tú pones a los buenos futbolistas y se entienden solos, porque el fútbol es igual en todas partes. ¿Pero qué estás diciendo, idiota? Para nada. Una cosa es defender en Italia, otra cosa es atacar en Inglaterra, no tienen nada que ver. Y yo de niño pensé, bueno, me sentiré aislado y raro y extraterrestre, pero jugaré al fútbol. Pues no, porque me decían que era un chupón, me decían que jugaba lento, y me di cuenta de que estaba jugando de forma argentina. Y que era extranjero jugando al fútbol también. Y ahí me di cuenta de que la aclimatación del inmigrante es radical. No puedes escapar a la sensación de la extranjería. Y nunca escaparás, pero eso no es malo. Eso es una forma de estar en el mundo. Y también es verdad, al mismo tiempo, que si tú te adaptas o te aclimatas a un lugar, ya ese lugar siempre irá contigo. Es decir, si yo ahora volviera a Argentina, no retomaría nada de la persona que yo era. Sería un extranjero de mi propia argentinidad, por decirlo así, porque ya también soy granadino. Pero parcialmente. Soy parcialmente de un sitio y parcialmente de otro. Y eso ya es un estado permanente. Hasta que aceptas eso, no como una conclusión a la que tú llegas, sino como una realidad contra la que te estampas, ¿no? Hasta que aceptas eso, pues lo pasas mal, porque el recién llegado tiene fantasías, digamos, demasiado limpias, demasiado fáciles. Dice, por ejemplo, me voy a adaptar, y cree que se va a convertir, y no se convierte. O dice todo lo contrario, dice, a mí este lugar no me va a cambiar, esos son los peores. Voy a seguir siendo el mismo, sí, las narices. Entonces, si tú haces un proyecto limpio, perfecto, de aclimatación total o de extranjería total,
te empiezas a topar con los matices. Y esos matices te pueden tener entretenido 5 o 10 años. Y es complicadillo. Quizás para, no sé, o por lo menos a la edad a la que yo me vine sí lo fue. Igual a otras edades no sé cómo será. A mí me resultó raro, difícil, pero me alegro mucho ahora. Entonces no me alegraba tanto. La distancia siempre convierte las cosas en mejores, ¿no? No tanto por eso, sino por el camino recorrido, porque de algún modo siento que llegué a alguna parte en la ciudad, en el sentido de que llegué a sentir la mía. Pero porque te quedas siempre con lo mejor, supongo, ¿no? También. Bueno, o porque terminé encontrando la forma de negociar con la ciudad, con el país. Yo como ciudadano a estas alturas soy más ciudadano español que argentino. Es decir, yo leo el periódico aquí, voto aquí, pago mis impuestos aquí. Es decir, yo me siento un ciudadano español, ¿comprendes? Y esa aclimatación ha tenido como resultado, entre otras cosas, eso. Y creo que nos están haciendo señas de que nos callemos ya. Yo te veo que tú haces así, eso es que me calle ya. No. Te iba a contar un chiste argentino, no me has dejado. Sí, pero espera. Eso me parece muy mal. Un segundo. Ya para terminar, comenta un poco qué es lo que estás trabajando ahora o lo último que has hecho para que vayan corriendo a comprar. Y sí, cuenta. Pues, a ver, bueno, hay un proyecto que es, creo, el más inmediato que podíamos comentar, que está a punto de publicarse y que es el diario del viaje de la gira al Premio Alfaguara. Es un género literario en sí mismo. El Premio Alfaguara es un género literario. Tú hablas con los damnificados. Sí, te juro, tú ganas el premio y te dan una pasta y tú dices, estupendo. Y vas a la editorial y todos te ponen una mano en el hombro. Felicidades. Y tú empiezas a notar que hay algo sospechoso. Pasa algo. Te encuentras otro premio Alfaguara y te dice... Y tú dices, ¿por qué no se alegran? Empiezas a sentir como que hay trampa, ¿no? Dices, pero si todo es estupendo, pero si van a publicar el libro en todas partes, si me han pagado muy bien, ¿dónde está el problema? Y entonces te pasan la agenda de la gira. Dices, claro, son 19 países, 6 meses, de 7 de la mañana a 10 de la noche, con un solo día libre a la semana. Esto puede sonar muy interesante, pero es agotador. No suena. Entonces, no, porque te dicen, qué guay es viajar, si eso fuera viajar, pero es que eso no es viajar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, por un lado, te alegras muchísimo de poder acompañar al libro en todo su periplo, pero por otra parte te das cuenta de que vas a vivir en el limbo durante un año. Un limbo de hoteles, de taxis, de aeropuertos, que tiene su gracia una semana, pero no 6, 8, 9 meses. Entonces, esa es como, por lo visto, ¿no? Según me dicen otras personas que han ganado el premio, como la prueba de fuego de si sobrevives a eso, te inmunizas, ¿no? Entonces, yo conozco desde gente que se deprimió, se le rompió el tímpano. Mira, hubo un premiado, que no voy a decir quién es por respecto a su intimidad, que estaba en un restaurante de Lima. Dijo, un momento, voy al baño un momento. Muy bien, me engano, de acuerdo. Pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Van a buscarlo. Me engano, sal. Y dice, que no salgo de aquí, que no me muevo, que tienes una entrevista, me da igual, que se vayan a la mierda. Y tuvo un ataque de nervios, se fue al hotel, estuvo 24 horas encerrado y tuvieron que mandarlo a casa de nuevo y darle 2 meses cancelaron toda la gira. En Bolivia, otra premiada tuvo que internarla en el hospital porque pasó del nivel del mar de Asunción a los 4.000 metros de La Paz. Y como tienes muy poco tiempo para aclimatarte a cada lugar, claro, pasa que vas Quito, 3.000 metros, Lima, 200, Asunción, 0, La Paz, 4.000, y le explotó el tímpano y luego le subió la presión. Y acabó hospitalizada y tal y cual. Entonces, y luego te pasan cosas que yo creo que son la verdadera literatura. Y esas son las cosas que te cuentan los otros premiados cuando vas a ir, ¿no? Claro, como cuando estás enfermo y te dicen, a mí me operaron una vez igual. Exactamente, eso es. Y luego te quedas sin ropa interior y estas cosas, claro, te pasa. Por ejemplo, me dicen, ¿qué te acuerdas de Miami? Te dicen, las palmeras, la playa, que por supuesto no visitas. No, me acuerdo que me quedé sin calzoncillos y fui a la lavandería. Os cuento estas cosas para que veáis que la literatura, la verdad está ahí, no es lo otro, ¿no? Y vas a la lavandería y le digo al tío, porque claro, viajaba con equipaje de mano, ¿no? Para no facturar, para que no te lo pierdan, y pues, puede ser un desastre perder la maleta, era una gira de esa, entonces, y vas con muy poca ropa, con lo cual a cada sitio al que llegas tienes que hacer la lavandería inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hacer la lavandería, era un sábado, por la mañana, voy a primera hora y me dicen, no, son más de las 8 de la mañana y ya no hay lavandería ni sábado ni domingo. Y digo, ya, pero es que me voy el lunes a primera hora. Y dice,
se ve estas cosas del gremio de afroamericanos, de no sé qué, son muy gremialistas en Estados Unidos, con lo cual se decía que no se lavaba ropa en fin de semana y no se lavaba, supongo que porque los cabrones de los hoteles no les pagaban las horas extra o lo que sea, pero claro, los huéspedes que no tenían la culpa, llegabas y no se podía lavar la ropa. Con lo cual, y claro, tenía todo el día, bueno, entonces, al día siguiente madrugo para ir a una tienda, pillo un atasco, no llegó una comida, por fin me compro un calzoncillo que no tenía ni superhéroes ni colorines, fue difícil en Miami encontrar un calzoncillo blanco. Y voy al aeropuerto a toda leche porque había que ir, no me acuerdo cuál era el siguiente destino, da lo mismo, Panamá, el que fuera. Y voy al baño a tratar de cambiarme y me encuentro con que el calzoncillo no le habían quitado el dispositivo de seguridad. Y claro, y además no hay forma de retirarlo. Y yo que me había hecho la fantasía de poder cambiarme de calzoncillo, amigos míos, en el aeropuerto de Miami, y claro, la sola perspectiva de explicarle a un guardia yanqui armado que los calzoncillos Calvin Klein que yo llevaba no los había robado, se lo juro, señora agente, no soy un terrorista, son solo mis calzoncillos, pero es que se le olvidaron. Entonces, como lo había pasado tan mal a la ida, que me habían requisado la tijerita del bigote, me habían quitado el cinturón, no sé cuánto, entonces cogí el calzoncillo, $22, y lo tiré a la papelera. Entonces, ante todas estas perspectivas de la gira, yo pensé, una de dos, o te internan o escribes un libro. Entonces lo que hice fue ir escribiendo un libro, un diario de viaje, donde contaba todas estas cosas con la intención de tratar de contar qué veía del país cuando no tienes tiempo de ver el país. El libro se llama Cómo viajar sin ver y es un intento de reflexión sobre Latinoamérica, pero desde el punto de vista de los lugares aparentemente neutrales, o sea, aeropuertos, taxis, hoteles, esos lugares que se supone que son iguales en todas partes y que no lo son en absoluto. El aeropuerto de La Paz y el aeropuerto de Miami no tienen nada que ver. Un taxista colombiano y un taxista chileno no se parecen en absoluto. El trato en recepción en Ecuador y en Venezuela, sobre todo si el recepcionista es chavista, pues, y tú eres español, pues no va a tener nada que ver. Entonces, es un libro donde se cuenta todo esto. Y eso fue mano de santo, porque me lo pasé muy bien en la gira, porque lo que yo hacía era tomar nota. Entonces, venía un periodista, como tú, por ejemplo, yo lo entrevistaba a él. Le decía, oye, ¿dónde trabajas? Están echando mucha gente. Tal. Oye, y Chávez, o echa la bulla si escribí no sé cuánto. Entonces yo tomaba nota mientras el periodista tomaba nota, y era muy gracioso. Y me lo pasé muy bien en la gira gracias a ese libro. Bueno, pues el mes que viene sale ese libro que se llama Cómo viajar sin ver y el subtítulo es Latinoamérica en tránsito. Y eso me salvó la vida, probablemente porque disfruté no tanto de la gira, sino de escribir el libro durante la gira. Me autoconvencí de que no estaba escribiendo un libro porque estaba de gira, sino que estaba de gira porque estaba escribiendo un libro. Me autoengañé con eso y me lo pasé muy bien. Eso sale enseguida, estoy con las pruebas y todo eso. Y luego, bueno, pues tengo cuentos y poemas sueltos y me gustaría en verano por fin empezar otra novela. Es una idea que tengo en la cabeza hace un par de años y no he podido sentarme porque, bueno, por toda la trayectoria de esta última novela. Vale. Bueno, pues yo no tengo ya más preguntas. Si tenéis alguna pregunta que queréis hacerle, es vuestra oportunidad. El chiste. Bueno, sí, claro, eso es. Pues a mí los chistes argentinos, es que mira, fíjate que me he tirado el agua encima y todo. Del entusiasmo que me produce que me hayas pedido que cuente un chiste de Argentina. Que nadie piense cosas raras, es agua, ¿eh? Pues mira, una de mis características, soy muy torpe, ya lo he demostrado. Pues digo, me chifran los chistes de argentinos. Es que me hacen una gracia tremenda. Y, por ejemplo, ¿por qué los argentinos se duchan con el agua fría? En pleno invierno, el agua helada. Y para que no se les empañe el espejo. Por ejemplo, este me encanta. Ese es uno. Bueno, en fin, hay muchos, pero tampoco quiero abusar de tu paciencia. Pero, en fin, los chistes argentinos están muy bien. Solo te voy a contar otro más. ¿Por qué en las noches de tormenta, truenos, relámpagos, los argentinos se peinan a la gomina, se ponen su mejor traje y salen a la intemperie a contemplar el horizonte? Porque saben que Dios les va a sacar una foto. Y en Venezuela me contaron uno buenísimo. ¿Sabéis lo que es el Monte Ávila, no? Yo cuando estudiaba pensaba que el Monte Ávila era una editorial, pero también es una montaña que está en Caracas. Bueno, pues hay un chiste argentino que se cuenta en Venezuela que es
¿Por qué los argentinos todos los fines de semana suben a la cumbre del Monte Ávila? Respuesta, para ver qué tal es la ciudad sin ellos. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta más? Es vuestra oportunidad. Bueno. Mira, es muy dolorosa tu pregunta. Es doblemente dolorosa. Es dolorosa en primer lugar porque soy del Madrid. Y lo peor es que me gusta claro, cada vez que mete un gol Messi, no sé qué sentir. Me siento como un cornudo de mí mismo. Entonces, es como si yo me metiera los cuernos conmigo, ¿no? Porque digo, claro, por un lado, este chico es un prodigio. Y encima de todo, es argentino. Y al que le gusta el fútbol tiene que arrodillarse delante de los goles de Messi. Pero si eres del Madrid te jode, por otro lado, ¿no? Porque además sabes perfectamente que la Liga la ganará Messi, no la ganará ni el Madrid ni el Barça, la va a ganar Messi. Entonces, y piensas, es injusto. Es injusto. Porque estamos ahí nosotros tratando de que Gago vuelva a ser un futbolista y robar con mucho esfuerzo el balón. ¿Me entiendes? Y que Arbeloa es un chico aplicado, que cierra muy bien la banda y que Higuaín ha mejorado mucho la definición. Todas cosas que son humanas, ¿entiendes? Del perfeccionamiento. Y llega este extraterrestre y hace milagros con una fluidez y una... como si tal cosa, ¿no? Como si no se despeinase, ¿no? De hecho es que no se despeina, si te fijas no se despeina. Porque sale al campo despeinado ya. Entonces, es una mezcla de admiración y perplejidad. Pero en realidad es triplemente doloroso porque luego llegará el Mundial y Maradona le hará tortura psicológica, lo deprimirá y Argentina será eliminada inmediatamente. Menos mal que por primera vez en un Mundial puedo ir con alegría con España sin llevarme una decepción, porque claro, es que llevamos una racha que aquella cosa de Camacho, ¿te acuerdas? Con Corea, era con Corea, ¿no? Con Al Gandur ese, con el árbitro ese. Entonces, entre la desgracia esa, cuando estaba Clemente de entrenador, que aquello era, pero como para tirarse por el balcón, ¿no? O sea, yo desde que vivo en España, que hace ya 20 años, no es más que flagelarse viendo España en los mundiales. Creo que este mundial va a ser distinto. Y entonces, bueno, pues cuando yo veo a Messi, es como, digamos, imaginemos que yo soy pagano, y entonces, bueno, pues admito que hay divinidades, como Messi, ¿no? Y bueno, pues no termino de rezar, pero debo admitir que en este caso Dios existe, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a vosotros. De parte de todos. Gracias por venir. Sí, yo lo de siempre, casa. Yo me he divertido y los demás se han aburrido. Así es que lo siento, perdonad, ¿eh? Si alguien no sabéis chistes de argentinos, tenéis, yo colecciono. No, en serio lo digo. Yo colecciono chistes. ¿Alguien se sabe uno que no sea el del perro como ladra un perro argentino? Wow, que no sea ese. Que es el que cuentan todos los españoles siempre. ¿Alguien se sabe algún chiste raro de Argentina? ¿Cómo es ese? Dios es argentino, pero nació en Buenos Aires. Ese no lo sabía. ¿Quién te lo contó? ¿Ves? Soy un emigrado, ¿te das cuenta? Ya me pierdo los chistes de argentinos de Argentina. ¿Ves? Esto es el desarraigo. Yo pensé que era muy conocido. Yo no lo conocía. Es que yo soy andaluz, es otra cosa. ¿Cómo lees los poemas tuyos en público? Hostia, pues depende del lugar en el que esté. Bueno, venga, si tú quieres. Si tú quieres. ¿Te lo han escrito también? ¿Sabes lo que pasa? Me da vergüenza este poema. Pues porque me da vergüenza. No te lo puedo cambiar por otro. Es que me da cosa. Eso, ¿eh? Esto es una estrategia comercial. Esto no se me ha puesto de acuerdo. No quiero leer el poema de la página 356. Entonces la gente luego... Pero no, de verdad que me da vergüenza. Y entonces no quiero leerlo, eso. Pero te lo cambio por otro soneto. Mira, has elegido, no sé por qué, fíjate que yo no escribo nunca sonetos, salvo 10 o 12 que hay aquí en este libro. Pero como tú habías elegido un soneto, ¿te lo puedo cambiar por otro soneto? Que me da menos vergüenza. Vale. Entonces, pero déjame contarte una cosa argentina también. Y es que yo en Argentina hablo argentino y en España no. Y porque se me pega, ¿no? Estábamos hablando
contigo, tú eres de Bilbao, y me decías que cuando volvías a Bilbao te decían, ¿qué acento más raro traes? Pero cuando empezabas a hablar con tu madre, te volvía de pronto el acento de Bilbao, ¿no? Bueno, y a mí me pasa igual en Argentina. Entonces, hay gente que me ha conocido en España o en Argentina y que luego me ve en el otro país y piensa que soy un caso de doble personalidad porque no hablo igual en un sitio que en otro. Entonces, yo he llegado a recitar en la misma semana el mismo texto 2 veces, uno con un acento y otro en otro, ¿no? Y esto te trae toda clase de trastornos familiares, personales, pero son divertidos. Entonces, ahora mismo pues los digo en medio andaluz, ¿no? Entonces, el soneto se llama El banquete y pienso que además está bien para acabar, porque el que tú hayas elegido es un poco triste o melancólico. Y mejor este que es alegre y un poco erótico, un poco picarón, y tiene más gracia. Y te pido disculpas, pero es que me da vergüenza. El banquete. Si atravieso la última espiral, complétame la fuga con un beso por debajo del lóbulo. Con eso vendería mis bienes por el mal. Qué sencillo intercambio. La moral se muere entre tus piernas por exceso. Entrego la conciencia y luego ingreso en tu pequeña boca de panal. Inventar un idioma que se calle. Mal hablarnos. Hacer de ti a mordiscos mi mejor apetito, hasta que estalle la tacaña razón de los ariscos, la obsesión por cuidar cada detalle, el miedo a que el placer nos deje viscos. Y ya está. Ya está. Me ha encantado. A mí. Pues nada, A ellos gracias, también. Gracias. Y qué raro haberse mojado. Es como, no sé. ¿Sí? Ay, pregunta. A ver, pregunta de último minuto. Siendo argentino, siendo argentina, también que llevo unos años por aquí, cuando escribes... Pero no sos de Buenos Aires. No, por lo que sea. Te había escuchado. Cuando escribís, ¿pensás en argentino? ¿Las palabras suenan con tonadita o no? Qué buena pregunta. Y era una pregunta muy importante para mí, pero íntimamente. Pero me vas a dejar que les cuente a nuestros amigos españoles el famosísimo chiste de la conversación entre el cordobés y el porteño. Sabéis que la gente de Buenos Aires, vamos a hacer labor aquí pedagógica, la gente de Buenos Aires no es bonaerense, es porteña. Digo porque la prensa siempre dice bonaerense es de la provincia de Buenos Aires, que es gigantesca, casi como Andalucía de grande, y porteño es de la ciudad. Entonces se encuentran un porteño y un cordobés y le dicen, che, vos hablas cantando. Y el otro dice, ¿qué voy a estar cantando? Si el que está cantando sos vos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su cantito peculiar y siempre creemos que los otros cantan, ¿no? Y tú también cantas y no te das cuenta. Entonces, lo que me ocurrió cuando llegué es que tenía un lío tremendo con eso. Porque yo conmigo mismo hablaba en argentino y en español, con lo cual tampoco sabía cómo escribir. Y luego, con el tiempo, fui adoptando una segunda estrategia que fue la de adecuarlo al argumento. Es decir, que si la historia transcurre en Argentina, como por ejemplo con la primera novela que publiqué, que se llama Bariloche, pues entonces el personaje hablaba y pensaba y sentía con su dialecto natural, en este caso el de Buenos Aires, y si era una narración que transcurría en España o una narración o un narrador omnisciente, pues hablaba en español, que era el dialecto castellano que yo escuchaba todos los días. O sea que dependiendo de quién hablaba y dónde, distribuía los roles, ¿no? Esa me parece una estrategia razonable, pero tampoco es la que utilizo ahora. Ahora utilizo la estrategia desterritorializada. O sea, ya no escribo historias que transcurran en ninguna parte concreta. A ver, si mañana se me ocurre un cuento que transcurra en Lima, no lo evitaré. Pero en principio se me están ocurriendo hace años historias que no transcurren en ninguna parte. Y en ese sentido me interesa utilizar un castellano que no sea de ninguna parte, pero que a la vez sea percibido como natural en todos. Una especie como de castellano... Es que no me gusta la palabra... Verá, para mí el castellano neutro es el castellano de los subtítulos, que es un castellano como mal traducido de otro idioma. No ese castellano neutro de ¿estás bien? ¡Oh, demonios! ¡Rayos! ¿No? Ese castellano que nunca oirás en ninguna parte y, sin embargo,
Entonces, no ese horrible castellano que sería el castellano neutro, sino, digámosle, más bien el castellano coiné. O sea, un castellano que sea adoptable por todos y que no sea de ninguno, sin embargo. Un castellano más desarraigado, que es un castellano, si quieres, emigrante, ¿no? Entonces, me interesan historias en las que se pueda utilizar ese español experimental. Y entonces no puede suceder ni en Buenos Aires, ni en Madrid, ni nada, ¿no? Aunque, vamos, no descarto volver, pero he hecho 2 novelas que transcurren en Argentina y ya no me interesa localizarlas de forma nacional. Me interesan como los sujetos perdidos en mitad de no se sabe dónde y que hablan un extraño español que tampoco se sabe de dónde es. Y de eso va un poco la última novela. Y eso, de momento, soluciona un poco esa duda que tú me planteas. Pero si tuviera que escribir una historia que transcurre en Argentina, volvería a tratar de pensar en argentino, por supuesto. Bueno, a ti y a vos. pues nada. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias.